Hola, ¿qué tal? Soy el técnico Wilvin González en preparación de instrumentos musicales y si este es el primer video que ves de mi canal, te cuento que es toda una saga de videos de este tipo para los músicos que quieren cuidar su instrumento y no tienen una buena guía profesional a la cual acudir. Entonces, bueno, yo como profesional en el tema quise sacar de mi tiempo para ayudarles a todos ustedes, mis clientes, y al que lo pueda necesitar para ayudarles con esto. Mi taller se llama Servimusic, es en Alajuela, Costa Rica. Y bueno, hoy le toca el turno al trombón. Hoy es el último video que hago porque ya hay de fagot, hay de clarinete, etcétera. Lo pueden chequear en mi canal para el que pueda estar interesado. Y bueno, sin más ni más, empezamos con el trombón. Como primer punto, es muy importante hablar del estuche del instrumento. En cuanto al trombón, igual que a todos los instrumentos, me gusta empezar hablando sobre la parte de arriba. La parte de arriba es importante que tengamos un distintivo, o que el estuche tenga una manchita, o que tenga la marca del instrumento, o que nosotros tengamos muy bien identificado cuál es la parte de arriba. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Para que cuando nosotros alcemos el instrumento y lo llevamos para la casa o vamos para el ensayo, si se nos abriera o pasara algún accidente, la misma tapa del instrumento tiene una forma de abrir, ¿okay? Entonces la parte de arriba, si la llevamos contra el muslo, vamos a evitar que el instrumento se nos caiga. ¿Por qué? Porque si se nos abriera por accidente, el mismo estuche se va a quedar atorado con nuestra pierna. De lo contrario, si anduviéramos el estuche con la parte del frente del instrumento hacia la calle, si se nos abre, va a ir a dar a la calle, se nos va a caer. Entonces esto es lo primero. Lo segundo es el almacenaje. ¿Dónde lo tenemos que tener? El trombón, como es bastante grande, no aconsejo yo que lo pongamos de pie en el caso de que los estuches lo permitan. ¿Por qué? Porque puede pasar alguna persona, o cuando estamos haciendo la cena en la casa, podemos pegarle con una escoba, o alguien puede pasar a juntar algo, o con, qué sé yo, con un montón de ropa, y puede hacer que el trombón se caiga. Y aún en el estuche es peligroso que se nos caiga el instrumento, porque dentro del estuche puede haber un rebote que nos lo descalibre, que nos le haga un golpe, que inclusive nos reviente la soldadura del salivero. Cualquier cosa puede pasar. El estuche no es infalible para cuando se cae, entonces hay que evitar que se caiga el instrumento. Yo preferiría que lo guardemos en posición horizontal. En el piso no es muy aconsejable porque hay humedad. Cerca de una pared también hay mucha humedad, entonces lo vamos a mantener libre de calor excesivo, de cambios de temperatura y de la humedad de las paredes y del piso. Es mi consejo. Entonces un lugar tendría que ser un lugar fresco, limpio, que no le pegue el sol y que sea seguro. Ojalá que sea un lugar de poco tránsito en la casa, para que no haya el riesgo de que alguna persona vaya a pasar y lo patee, o haya algún accidente con el estuche y con el instrumento adentro, por supuesto. Entonces eso es un buen dato. Ya para empezar, ya ahí nos estamos quitando muchos problemas, muchos accidentes que pueden pasar. Otra cosa que yo no aconsejo es que lo guarden debajo de la cama, porque hay muchísima humedad. Aparte, si vamos a llegar a buscar algo que está encima de la cama, que lo dejamos ahí, qué sé yo, lo podemos patear sin querer, y esto nos va a ocasionar muchísimos problemas. Lo importante, como es un instrumento ya un poquito más grande, más pesado, más incómodo, por decirlo de alguna manera, es muy dado el uso de los pedestales o los, ¿cómo le llaman? Trípodes, etcétera, que es para dejar el instrumento cuando no lo estamos usando. Yo no soy partidario de este tipo de implementos, porque vieran que con el tiempo me he dado cuenta. Tengo 17 años ejerciendo la profesión de técnico en reparación de instrumentos musicales de viento, madera, viento, metal, y me he dado cuenta con mi experiencia que, por cierto, no, en febrero de este mes ya cumplo los 18 años ya de ejercer la profesión. Resulta ser que el uso de pedestales o de trípodes, etcétera, o de como le quieran llamar, con el tiempo del instrumento está recayendo el peso sobre la campana tiende a doblarse. Entonces yo no aconsejo este tipo de implementos, o por lo menos no en un uso muy excesivo. Qué sé yo, lo estamos lavando y lo pusimos ahí en un troquecito para poder limpiar mejor la parte de la vara, etcétera. No es tan malo, pero es que hay gente que siempre lo tiene ahí. Está en la casa, lo tienen ahí. Que están ensayando, lo tienen ahí cuando lo están tocando. Y esto con el tiempo va generando la dobladura de la campana.
Bien, aquí tengo yo uno, por cierto, este es el tipo de implementos que yo les digo que no es muy bueno usar demasiado, porque la campana, como ustedes ven acá, ojalá se vea en la cámara, todo el peso del instrumento recae en un solo punto y lo va volando. El mismo peso del instrumento va a hacer que se nos vaya deteriorando el instrumento. Otra cosa muy importante es a la hora de ensamblar, que tengamos cuidado cuando vamos a unir las dos partes, porque el filo de la campana nos puede golpear la vara y con solo un golpecito, aunque no sea muy fuerte, nos puede dañar y descalibrar la vara y ya genera ese track a la hora de tocar, o lo peor aún, que ni siquiera se mueva la vara a la hora de tocar y no podamos hacer el movimiento de deslizarlo, ¿ok? Entonces mucho cuidado a la hora de ensamblar las dos partes, atornillamos y ya estamos listos para tocar. Una muy mala costumbre de los músicos es esta. No sé por qué lo hacen, pero bueno, van a tocar el trombón y seguro es para revisar si está bien lubricado antes de tocar, para no tener el miedo de equivocarse, porque no me resbala bien, ahí me puedo equivocar. Creo que lo hacen por eso. Y es esto y luego tocar. Este movimiento innecesario nos genera un golpe acá, que este golpe nos puede deformar la H. De hecho, nos la va a deformar. Tantos golpes, aunque parezcan inocentes, aunque tenga un fieltro, una goma, el trombón para recibir esos golpes, en dado caso que sea un accidente, que se nos haya ido por A o por B motivo, no pegue metal con metal, eso tiene una defensa ahí que es para amortiguar los golpes. Sin embargo, la mala costumbre de estar golpeando la vara nos va a hacer que este tubo en forma de H que tiene ángulo de 90 se nos vaya deteriorando, se nos vaya haciendo un arco. Al hacernos un arco, las puntas abajo de los tubos, como pueden ver acá, este es un trombón de ejemplo, es un trombón dañado. Y bueno, entonces al doblarse aquí, nos va a dar una medida diferente acá. Entonces los tubos no van a ser completamente paralelos, ellos no van a ser como los rieles del tren, sino que van a estar así. Y eso nos va a generar que sintamos el trombón como un frenazo al final. Ok, de igual manera hay que cuidar mucho esta parte del instrumento. ¿Por qué? Esta parte del instrumento es muy importante porque los músicos tienen la mala costumbre de que cuando no están tocando están así. Con todo el peso del instrumento lo ponen en el zapato. ¿Okay? Digamos que este es el zapato y lo ponen así, en posición de descanso. Entonces no están tocando y están así. Y todo el peso del instrumento está recayendo sobre un solo punto, que es este, y es muy vulnerable. Y esto, como es redondo, se va abriendo de todo el peso del instrumento, de la mala costumbre de tener ahí el trombón. Entonces pasa lo mismo, al abrirse el tubo nos va a dar una medida aquí y otra medida aquí, entonces se va a sentir el trombón duro de tocar y no va a ser lo óptimo, ¿ok? Otra cosa que podemos evitar es que cuando estamos sentados en una silla y tenemos un atril, para el que no sepa qué es un atril, es el pedestal donde se ponen las hojas de partituras para leer la música, y nos vamos a levantar, muchos lo pegan ahí, ¿okay? Entonces estamos en la silla con el pedestal al frente, nos vamos a levantar a traer unas partituras o lo que sea, nos levantamos y pegamos el atril en el filo del metal del atril. Entonces ya hay un pequeño golpe ahí. De igual manera, cuando nos venimos a sentar y está el filo de la silla, venimos y ¡puf! Golpeamos con la vara el filo de la silla. Y ya ahí va a haber un golpe. Golpecito pequeño en los trombones es fatal, ¿ok? Entonces esos son unos buenos puntos a considerar. Aunque no lo estemos usando, el trombón es bueno, por lo menos una vez a la semana, hacer este movimiento en la bomba de afinación. ¿Para qué? Para evitar que ella se quede atascada y se nos acumule sedimentos o suciedad que nos puedan generar que los tubos no se puedan deslizar y se atasquen. Y si se estuviera atascando, por lo menos si nosotros lo movemos una vez a la semana, esta semana yo lo muevo y la otra semana esto se atasca, por lo menos yo sé que tiene una semana de no moverse. Entonces acudimos al técnico y le decimos, tiene una semana no moverse. Entonces el técnico sabe qué técnica emplear para sacar esa bomba de la manera más adecuada. Si nosotros nunca lo movemos y nunca lo usamos, nunca lo movemos, nunca lo lubricamos,
monitoreamos o no lo estamos pendientes del movimiento de la bomba y tenemos años de no moverla, cosa que es muy raro que pase en un músico, pero bueno, y se nos llegara a atascar, nosotros no vamos a saber si tiene una semana o si tiene 3 o si tiene 6 años de estar eso atascado. Entonces el técnico va a tener que pasar más trabajo a la hora de reparar, ¿okay? Otra cosa es a la hora de que tenemos una fuga en el salivero. Una forma muy práctica de darnos cuenta es tapando un extremo del tubo y soplando. Si hubiera un escape, aquí se oye y se siente en la boca un escape. A veces el escape puede ser entre los dos tubos, entonces también es bueno revisar solo con la vara externa y soplar para ver si tiene fuga, ¿okay? Y la lubricación de la vara en un uso periódico es más o menos de una vez a la semana con un producto que yo les voy a enseñar. El producto para lubricar la vara es esta botellita, que por cierto yo soy distribuidor de esta marca para Costa Rica, ¿ok? Yo soy distribuidor directo de esta marca estadounidense creada por un trompetista profesional y también es ingeniero químico. Así es que él unió las dos profesiones e hizo esta gama de lubricantes y de productos para la limpieza de los instrumentos musicales. Esta botellita vamos a usar una gota por semana, 1 o 2 gotas por semana, ¿ok? La bomba, esta grasa es para la bomba de afinación, es lubricante para la bomba, el cepillo es para limpiar la boquilla. Esta botellita es un atomizador para echarle agua a la vara para que el lubricante no se seque y funcione mejor. Y el cepillo largo es para limpiar la tubería por dentro. Y por dentro aquí podemos tener un pañito, como ustedes pueden ver acá. Ese pañito es de microfibra especial para quitar después de tocar la suciedad de la grasa de los dedos que pudimos haber dejado en el instrumento. La forma de aplicar el lubricante para la vara, que por cierto es de muy buena calidad, tanto es así que lo usa el trombonista Joe Alesi, que es un trombonista recontra mega famoso estadounidense. Él es auspiciado por la marca, él es artista de la marca, al igual que Arturo Sandoval para la trompeta, los aceites para la trompeta, etc. En este caso, bueno, hay muchos artistas más. En este caso les voy a mostrar cómo se aplica, ¿okay? Una o 2 veces por semana sacamos la vara, la ponemos en un lugar seguro y ven que aquí hay unas pequeñas rayitas. Esas rayitas son el sello hermético de la vara. Entonces nosotros vamos a poner el trombón en un lugar seguro y vamos a aplicar una gotita en este lugar. Con esto es un gotero, por el ejemplo no lo voy a hacer, pero echamos una gotita aquí y otra gotita acá. Esa gotita nos va a servir, el tubo nos va a servir de guía porque al echar la gotita se va a distribuir por todo el diámetro de la tubería y no va a ser necesario echarle más porque ya el producto está distribuido, ¿ok? Y cuando sentamos que se está quedando un poquito seco, le echamos con una botellita de agua, un poquito de agua de tubo común y corriente para refrescar la fórmula del lubricante. En este caso, este trombón es viejo y no lo cuidaron. Vean la importancia de usar un buen lubricante. Ven esa costra negra, eso nunca se le va a quitar a ese trombón. ¿Por qué? Porque usaron productos de mala calidad y que no eran apropiados para el instrumento. Entonces, reitero, esta marca es buenísima y yo la represento y la distribuyo aquí en Costa Rica. En el caso, como les repito, esto es un trombón de ejemplo, es un trombón que ya no va a ser más usado y bueno, lo estoy tomando porque es el que tengo en el taller. Ahorita no tengo trombones, ya todos los entregué. Entonces, bueno, para lubricar la bomba del trombón una vez por semana o cada 15 días vamos a sacar la bomba lo más recto posible, ¿ok? Vamos a tratar de no hacer movimientos oscilantes para que la bomba no se nos ovale el tubo. Recordemos que esto es un tubo redondo y bueno, en este caso es un trombón que ya no sirve, pero de igual manera voy a tratar de hacerles el ejemplo. Algunas veces las bombas de afinación no salen directamente recto, sino que la gente los va sacando este ladito primero y luego el otro, este ladito primero y luego el otro. Eso es malo porque el tubo, al ser redondo y al estar en este movimiento saliendo un tubo a la vez
y no los dos tubos al mismo tiempo, genera que con el tiempo lo voy a hacer mal al propósito, así como si lo jaláramos así, ven, esto es lo que es malo. Gracias a Dios que pasó para darles el ejemplo. Si nosotros hacemos eso, el tubo con el tiempo se nos va a ir ovalando en lugar de ser redondo y nos va a dar problemas de fuga, nos va a dar problemas de que luego va a ser muy duro de meter, etc. Con la grasa que les enseñé en el kit, simplemente vamos a abrirla, vamos a untar un poquito en el dedo, después de obviamente quitar el exceso de grasa vieja con un trapito, una servilleta de tela reutilizable y con alcohol si es necesario, lo limpiamos bien ambos tubos y con la mano limpia agarramos un poquito de la crema de la bomba de afinación y vamos a untar solo en la punta de ambos tubos. ¿Por qué solo en la punta? Porque cuando yo vaya metiendo la bomba de afinación, la misma bomba de afinación me va a ir distribuyendo el producto hacia todo el tubo. Si yo agarro y echo producto, perdón, por estar viendo la cámara no puedo, ok. Si yo echo producto en todo el tubo, primero que todo estoy desperdiciando y segundo que cuando yo la meta, todo el producto se va a ir para acá y me va a generar un exceso. ¿Okay? Entonces vamos a estar desperdiciando el producto. Entonces solo en la punta y cuando metemos el producto solito se va a distribuir en todo el tubo. De igual manera quiero hablarles sobre el cepillo largo flexible o el cepillo culebra. El cepillo culebra es bueno usarlo por lo menos una vez al mes, una vez cada 2 meses. Depende, porque digamos hay personas que no tocan tan seguido. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no importa que no se me vea en la cara. ¿Qué pasa con el cepillo flexible? Ok, a mí me gusta mucho poner el ejemplo como con los dientes. Si nosotros tenemos sarro en los dientes, que nosotros sentimos los dientes porosos de tanto sarro que tenemos y nosotros nos pasamos el cepillo, ese sarro no se va a ir. De igual manera, con la suciedad dentro de los tubos, ok, si yo tengo mucho sarro dentro del tubo, esto con agüita y jabón, por cierto, agua jamás, nunca, ni tibia ni caliente, porque con el tiempo de usar agua tibia o caliente, las soldaduras que son en estaño, el estaño son una soldadura que es muy suave, a muy poca temperatura ella se afloja, entonces vamos a tener problemas si usamos agua caliente o tibia. Entonces siempre que vayamos a lavar un instrumento, agua fría. Ok, vuelvo al tema del cepillo. El cepillo, si nosotros tenemos mucha suciedad dentro del tubo con agüita y jabón y este cepillito, por mejor que sea, de buena calidad, lo que sea, no nos va a remover una vez que nosotros lo desenrollemos y lo metamos en el tubo. Entonces, ¿para cuándo es esto? Para cuando el instrumento profesionalmente se le hizo una limpieza, igual que cuando nosotros vamos al dentista. Si nosotros vamos al dentista y nos quitan el sarro de los dientes, cuando nosotros comamos, los alimentos no van a estar adheridos al diente, ni van a estar ahí recontrapegados. Entonces, simplemente con el cepillo, sí lo vamos a poder retirar. Entonces, no esperemos milagro de esto. Ni por buen jabón, ni por buen cepillo que sea. Esto sirve una vez que el técnico o el trombón está nuevo y lo queremos mantener, usamos esto. O si tenemos un trombón viejo, lo llevamos a que el técnico lo limpie, lo lubrique y ya después, cuando nosotros ya tenemos un mes de estarlo usando, depende del uso y depende de dónde toquemos. Si tocamos en una orquesta sinfónica es un uso, si tocamos en una cimarrona donde hay mucho polvo, qué sé yo, por corridas de toros o por ambientes agrestes o al aire libre, pues obviamente va a tener que ser más frecuente la limpieza. Entonces, después de ir al técnico, que el técnico nos dejó el baño químico impecable y bien limpio el trombón, podemos usar esto para evitar que el sarro se pegue al tubo. ¿Okay? Bien, amigos, espero que los consejos que parecen muy fáciles o parecen muy tontos, entre comillas, o muy simples, a veces vieras que generan grandes problemas. Espero que les haya gustado la información que han visto hasta el momento. Ahora paso a hablarles de la baqueta. Muchos trombones de fábrica traen esto dentro del estuche. Esto es un arma de doble filo. Empezando que yo el mío lo tengo modificado, la punta es redonda. Todos los que vienen en los trombones nuevos o cuando uno compra un estuche, traen la esquina así, cuadrada, en ángulo. Y eso es muy filoso. Si ustedes meten eso en el trombón, esa esquina les puede rayar el tubo, les puede ser un desastre, etc. Entonces, primero que todo, a esto hay que trabajarlo para que no dañe el instrumento. Segundo, hay que saberlo usar porque es un arma de doble filo. Esto me ha dado muchísimo trabajo a mí
calibrando trombones, cambiando tubos porque los dañaron completamente. Esto ha generado que los paños que usan, que por cierto nunca usan el adecuado, le meten cualquier tela, una camiseta vieja y lo prensan ahí y tratan de limpiar el trombón por dentro. No, esos paños se pueden quedar atorados. ¿Por qué? Porque con el agua o con lo que estamos usando se hinchan o se estiran y se pueden salir de aquí, etc. Entonces hay una manera adecuada de cómo usar esto. Por favor, si lo tienen, sepan que no lo subestimen. Esto hay que saberlo usar. Y bueno, eso daría, solo por esta herramienta daría para hacer otro video completo, ¿ok? En mi página en Instagram, que por cierto sale como Taller Serving Music, hay varias limpiezas y varios mantenimientos que yo he hecho a trombones donde explico el uso de esta herramienta. Bastante express, pero por lo menos ilustrativamente pueden ir a chequear la página y ahí explico el uso de esto. Mucho cuidado, por favor. Una vez terminamos de tocar, en el kit viene un pañito que es de microfibra especial para la grasa de los dedos y para las huellas digitales. ¿Qué pasa con las huellas digitales? En el caso de que tengamos un trombón nuevo que tiene su esmalte natural, su laca natural de fábrica, nosotros no vamos a querer que esto se nos caiga o que se nos pele la laca o se nos pudrir, de la grasa o del desacero. ¿Okay? Entonces lo que nosotros no queremos es que quede con nuestras huellas digitales o con la grasa después de haber tocado 2 horas al sol, lo que sea. Nosotros no queremos esos sudores, esas grasas, sedimentación del cuerpo, el sudor. ¿Por qué? Porque es suficiente para que la laca se deteriore. Entonces, después de tocar, podemos usar un pañito de microfibra de la marca Ultra Pure, que por cierto viene en el kit, o se puede vender el pañito por separado. Es microfibra especial para arrancar toda la suciedad y toda la grasa y que no nos raye el instrumento, porque para esa grasa yo les hubiera dicho, usen un paño de microfibra de los que venden en el supermercado. No, porque eso raya. Son baratos, son de fácil acceso, sí, pero eso raya la laca. Prácticamente es como que la está dañando. Entonces vamos a usar un pañito especial que sea suave, pero que nos ayude a remover todo. La grasa, lo vamos a limpiar, el exceso de humedad, etc. Y ese pañito no lo volvamos a usar. Lo lavamos, es reutilizable, lo lavamos y lo tenemos siempre limpio y seco para la próxima vez que necesitamos secar el instrumento, limpiarlo, lo tengamos en óptimas condiciones. Porque si lo usamos 2 veces, la grasa anterior la vamos a estar distribuyendo, entonces no tendría sentido. ¿Ok? Otra cosa que debemos de estar pendientes es, un segundo, del buen funcionamiento de la llave de desagüe, que ella se devuelva bien, que el corcho o el taponcito de hule que podamos tener esté en buen estado, ¿okay? Que no esté con rajaduras, que no esté así, que no esté con una forma extraña. Y otra cosa es el estado del resorte, que no se esté rumbrando y que el tornillito, sea por aquí que se saque o sea por aquí, no se nos esté cayendo. Periódicamente, una vez por semana, revisar el tornillo, revisar que el mecanismo no esté atascado ni que se esté poniendo lento, porque se nos puede estar rompiendo el tornillo del eje, y el resorte que esté en buenas condiciones, porque es de un acero que sí se puede oxidar. Así es que bueno, hay muchísimas cosas más que se pueden hablar del trombón, como por ejemplo cómo lavarlo apropiadamente ya con el jabón, etcétera, etcétera. Pero esos son temas para otro video y hay que hacerlos con mucho cuidado para que la gente no cometa errores, para hablar de las marcas de jabón, para hablar del espacio de trabajo, porque no puede ser en la pila de ahí donde lavamos la ropa porque no hay espacio. Se nos puede resbalar las cosas con el jabón que tenemos, entonces hay todo un protocolo para poder limpiar el instrumento sin que corra riesgo y sin que esto se nos resbale o que esto se nos quede atorado o que no vayamos a tener un accidente de que ya lavé esto, lo voy a poner allá y estaba el piso mojado y me caí o el instrumento se resbaló, etc. También el secado es muy importante porque esto no puede tener agua. Tendría que enseñarles a desarmar esto para que lo puedan lavar bien y todo. Entonces eso es un tema más profundo. Espero que por lo menos esto, que son cosas sencillas pero no todo el mundo las sabe, les sirva de mucho. Y si necesitan asesoría me pueden escribir, pueden ir al Instagram, me pueden escribir por ahí, Taller Serving Music, Taller Serving Music. Estoy en Costa Rica, a la Costa Rica.
Espero que la información les guste, les sirva, y si necesitan o tocan nuestro instrumento o tienen un hermano, un amigo, su novia que toca otro instrumento, vayan al canal y de ahí van a encontrar muchísima información valiosa sobre los otros instrumentos. Así es que este era el último que tenía pendiente. Voy a hacer otros donde voy a explicar cómo usar directamente el kit ya en funcionamiento. Eso es un proyecto largo, va a ser para a finales de año 2023. Así es que quédense pendientes del canal, que a veces les subo cositas interesantes. Así es que muchas gracias por su tiempo. Chao.